Relaciones Internacionales, graduado también universitario en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Estudios Hispánicos, es docente en el posgrado de Eventos Empresariales de la Universidad Rey Juan Carlos I, ha realizado algunas investigaciones sobre publicidad, relaciones públicas y eventos, un reconocido cofrade, fue miembro de la permanente del Consejo de Hermandad y Cofradía de San Fernando, es un hombre de cultura y no por ello, pues actualmente es el delegado del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad. Y son ya las horas que son, le doy paso para esta conferencia en la que va a hablar sobre la evolución, ¿no?, que ha sufrido la cartelería cofrade y una manera, pues eso, de comunicación también desde los inicios de este arte gráfico, pues casi hasta la actualidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a la Asociación Cultural Cofrade de la Venera por invitarme a esta jornada dentro de su 25 aniversario, por lo cual, antes que nada, quería felicitar a la asociación y espero que sean muchos años más. También agradecer y recriminar a Eduardo Larrán que yo me encuentre hoy aquí, pero bueno, voy a intentar hacer todo lo posible porque se entienda un poco lo que voy a decir. Esta ponencia mía, perdonen que ponga el tiempo, si no, nos podemos llevar aquí hasta las 5 de la tarde. Bueno, vamos a la victoria, yo también tengo hambre. Como decía, esta ponencia mía surge a partir del trabajo fin de carrera del grado en Publicidad y Relaciones Institucionales que tuve que realizar en 2013. Se titulaba La cartelería cofrade, análisis de la evolución de los elementos compositivos. El trabajo consistía en un análisis compositivo de los primeros y últimos carteles oficiales de la Semana Santa de San Fernando, concretamente los pintados, las ilustraciones, la evolución que habían sufrido de los años 70 a los años 2000, a la década del 2000, de las técnicas empleadas, y por último, si el cartel de la Semana Santa en San Fernando puede considerarse un elemento de publicidad exterior. Porque ahondando un poco en lo que ya nos ha enseñado, nos ha expuesto Edu en su ponencia, yo quizá me centre un poco, o vaya a partir de esta ponencia, desde un aspecto técnico, desde el punto de vista comunicativo, y si hablamos del cartel, el cartel se encuentra inserto en lo que denominamos la publicidad exterior. Ahora vamos a definirla, vamos a ver las características y funciones del cartel, su origen y evolución, aunque no vamos a poder aportar demasiados datos, pero bueno, intentaremos hacer algo sobre ello. Y el desarrollo a grandes líneas que ha tenido lugar la cartelería cofrade en San Fernando. Entendemos como publicidad de exterior, pues como pone la diapositiva, en aquellos elementos que se colocan en la calle, en la vía pública, ¿no? Pretende mandar un mensaje a las personas que transitan por esa vía pública o otros espacios de dominio social. Gran parte de ellos han pasado a formar parte, valga la redundancia, de la decoración paisajística. Ejemplo de ello, pues de estos tres puntos que caracterizan a la publicidad exterior, nos encontramos en los elementos urbanos, que forman parte, ahí tenemos carteles luminosos, ¿de acuerdo?, anuncios en los medios de transporte, comunican un mensaje y puede servirnos el rótulo de un comercio. El rótulo de un comercio también hace publicidad. Este concreto de la Casa del Nazareno, como vemos, bueno, pues dice lo que hace y desde cuándo lo hace. Y por último, pues pueden formar parte de la decoración paisajística que habitualmente conforman nuestro entorno. Para muestra, el toro de Oporto. Y además no solo decora, sino que simboliza cierta cultura, ¿no? Cierta cultura y cierta sociedad. Algunas características de la publicidad exterior. Bueno, primero, la simplicidad del mensaje. Tenemos que tener en cuenta que la publicidad exterior entra poco tiempo en contacto con las personas y el target al que va dirigido, ¿verdad? Además, el alcance poblacional que tiene esta publicidad normalmente es de ámbito local, ¿no? Pensemos, no sé, bueno, valga la redundancia, el cartel de la temporada del Teatro de las Cortes,
que podamos ver en cualquiera de las calles, ¿no? Tiene flexibilidad geográfica porque los soportes pueden verse en cualquier lugar, antes lo comentaba. Hablamos del cartel del Teatro Las Cortes, que da el ejemplo, para decir que también se ha publicado en el faldón del Diario de Cádiz y refuerza la misma campaña publicitaria, o también lo podemos ver en la televisión, en el monitor, mejor dicho, de los autobuses urbanos. Y lo bueno que tiene es que realmente está en constante evolución, y gracias principalmente al avance de las nuevas tecnologías. Pero si tenemos que hablar de un soporte característico, genuino y originario por el cual se nace en sí misma la publicidad exterior, pues evidentemente tenemos que hablar del cartel, el cartel publicitario. Ahí tenemos dos definiciones para que ustedes, si quieren, pues las puedan leer, pero no me voy a entretener en esto. Todos sabemos que es un cartel a estas alturas. Voy a hacer referencia a las principales funciones que tiene el cartel, que, como ustedes verán, coinciden con las de publicidad exterior. Por un lado, comunicar de un simple vistazo, o sea, que el mensaje que ese cartel nos transmite o transmite a determinada sociedad o sector social, pues que le llegue de una simple mirada, ¿no? Al paso de la persona, pues principalmente por la vía pública, como decimos. Puede ser recordatorio de campañas publicitarias más amplias. Por ejemplo, pensemos en el cartel de los 8 días de oro del Corte Inglés. Lo vemos en MUPI, en parada de autobús, pero constantemente también vamos a ver un anuncio en la televisión, se nos va a recordar en radio, con lo cual el cartel lo que hace es reforzar ese plan, esa estrategia de comunicación un poco mayor, pero para que sirva, pues eso, de recordatorio sobre el espectador, ¿no? Suelen ser de promoción y persuasión, publicitarios propiamente dicho, publicitarios barra comerciales, que anuncian eventos, que transmiten ideologías, tanto políticas como religiosas, educativos, etcétera, ¿no? Pero a partir del siglo XIX adquieren un carácter artístico. A partir de la mitad del siglo XIX, sobre todo en Francia, pues se ve que el cartel, bueno, por el poder comunicativo que tenía, el cartel se desarrolla plenamente con el nacimiento de la imprenta, pero sobre todo en el siglo XIX con la litografía. Entonces los artistas ven que tiene un poder de comunicación y que el cartel puede ir más allá. Entonces, pues se crean lo que son hoy día verdaderas obras de arte que se exponen en museos, ¿no? Sintiéndolo mucho, no podemos establecer un origen concreto del cartel cofrade, del cartel principalmente de la Semana Santa. Hay algunos autores que aseguran que la primera cofradía fundada en España data de 1181, concretamente la de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, pero que al final desde el siglo XII pues surge una infinidad de ellas. Hoy acabamos de ver el caso, por ejemplo, de Chiclana, ¿no? Entre los objetivos se han comentado también ya en esta mesa, desde el enterramiento de sus hermanos hasta pues lo que conocemos hoy día, ¿no? Lo que hacemos hoy día, que es el culto tanto externo como externo de nuestros titulares. Entonces, si no sabemos y no podemos establecer un origen para nuestros carteles cofrades, esto nos invita a hacernos varias preguntas. Si hemos hablado que el origen está en el siglo XI-XII de las cofradías en España, hasta el siglo XIX, perdón, y el XX, ¿cómo comunicaban las hermandades de manera masiva sus mensajes? De algún modo tendrían que tener. ¿Cuáles eran esos mensajes? ¿Y solo eran los cultuales? ¿O también publicitaban a lo mejor los funerarios, sus servicios funerarios? Y sobre todo, ¿cómo lo difundían y en qué soportes, ¿no? Este trabajo mío es una simple aproximación de un trabajo de fin de grado, con lo cual la investigación es una cosa, el trabajo de investigación que lleva este trabajo es, yo puedo decir que casi del 10 o 20%. Hay mucho que investigar, sobre todo porque tenemos que abstraernos y no pensar en San Fernando, en la provincia de Cádiz o en el conjunto de Andalucía. Cofradías y hermandades hay en todo el mundo, en todo el mundo. En Roma no. ¿Eh? En Roma no. En
¿En Roma no es? No. Va a la Semana Santa y te mueres. Bueno, eso es otra historia. Pero quizás sí haya una hermandad, una asociación de fieles, como se nos define en el Código de Derecho Canónico. Entonces, ¿cómo comunican sus fines y sus funciones? ¿O cómo lo han hecho hasta esta parte del siglo XIX, como digo? Ahí hay mucho que investigar. Entonces, pero lo que sí sabemos es que las hermandades realmente han estado siempre insertas en la sociedad y han utilizado los medios. Lo acabamos de ver con Eduardo Barran, ¿no? Siempre han utilizado los medios de comunicación a su alcance para difundir sus mensajes. Por tanto, bueno, ahí invito a los investigadores, a los historiadores, a los publicistas, que hay varias líneas de investigación que trabajar, ¿no? En cualquier caso, más o menos nos lo ha dicho también Edo, parece que los carteles más antiguos, editados por las hermandades, pues son las convocatorias de culto. Y a fin de cuentas, si vemos la definición que hace Carrero Rodríguez en su diccionario cofradiero, pues coinciden plenamente con los fines de la publicidad exterior. Un cartel que se pone en la vía pública para comunicar un determinado mensaje, en este caso, los cultos. Y que, como parece surgir también en el siglo XIX, pues tienen un rico ornato en cuanto a la litografía en sí, ¿no? Por tanto, yo soy de la opinión que las hermandades empezaron a utilizar la cartelería cofrade con las convocatorias, pero no solo en el XIX, quizá incluso un poco antes. De todas maneras, si estamos hablando de cartel, aquí el cartel que más nos gusta y el que reconocemos todos es el cartel de la Semana Santa. Vuelve a ser un poco a coincidir también con lo que hemos visto sobre la publicidad exterior, y lo que aplicamos y definimos en el cartel de la Semana Santa se lo podemos aplicar también al de la Gloria y otros de carácter religioso, ¿no? Con el cartel de la Semana Santa ocurre lo mismo que con el de las convocatorias y el de la comunicación de las hermandades. No sabemos cuál es el primero, no sabemos en el resto del mundo, en España, cuál fue la hermandad que tuvo o el organismo que tuvo la idea de publicar el acontecimiento de la Semana Santa o de una salida procesional en otro tipo de hermandad, bueno, pues en ese origen, ¿no? Y parece como esto en mi trabajo se hacía un poco extenso, tuve que condensarlo, ¿no? Y bueno, debemos centrar nuestros estudios a Andalucía, ¿no? Y sobre todo Andalucía occidental, que es en la que nos movemos. El cartel cofrade, el cartel de la Semana Santa, parece que nace en Sevilla, propiamente dicho, a finales del 19, concretamente en 1881, pero no como cartel de la Semana Santa, sino como cartel de las fiestas de primavera, es decir, Semana Santa y feria. Sevilla, muy amante de toda la vida de sus tradiciones, pues rápidamente los acoge con entusiasmo y agrado. La primera vez que se ve en un cartel de estas fiestas de la primavera, como digo, un elemento cofrade, es en este de 1890, de José García, donde podemos observar un nazareno con su cirio en la mano, pero también aparecen otros elementos, como bueno, puede ser las corridas de toros en la maestranza, ¿no? 6 años más tarde, Francisco Narbona ilustra con Jesús del Gran Poder el cartel de la fiesta de la primavera, pero ni lo hemos conseguido y tampoco es el elemento principal. Continúa la tendencia hasta principios del siglo XX. Gonzalo de Bilbao nos presenta este cartel de 1900, pues ahí no es un cartel propiamente religioso, pero sí vemos a una señora ataviada de mantilla, vestida de negro y ataviada de mantilla. Hasta 1931, paradójicamente, no es cuando aparece en el cartel de las fiestas de la primavera, subrayo, un elemento propiamente religioso, y es este de Juan Miguel Sánchez con el palio de la Macarena. He de decir una cosa que se me ha pasado y es importante. El cartel de la fiesta de la primavera era editado por el Ayuntamiento de Sevilla con fines propagandísticos, no era realizado ni editado por entidades de culto, ¿de acuerdo? Era el Ayuntamiento quien hacía esta propaganda publicitaria de la ciudad. Tras la Guerra Civil, bueno, pues el Ayuntamiento continúa en esa dinámica y después, bueno, posteriormente, ya para no tampoco extenderme demasiado, pues aparecen los carteles fotográficos. ¿Qué ocurre en San Fernando? Pues
pues difícil es encontrar en Sevilla documentación para establecer un origen, una fecha. En la isla todavía se hace un poco más contrario. Me refiero a la cartelería cofrade en general. Sí tenemos constancia del cartel de la Semana Santa. Además sabemos que Cádiz y poblaciones cercanas como Cádiz y Jerez ya los publicaban antes de los años 70, pero en San Fernando en 1968 pues nace la Junta Oficial de Cofradía. Aquí tenemos un fundador de la misma, don José Macías. Hoy lo que hoy conocemos como el Consejo de Hermandades y Cofradías, por la proliferación de las hermandades durante la primera mitad del siglo XX. Creemos que la influencia de las localidades cercanas pues, hizo que entre los primeros objetivos de esta Junta Oficial estuviera la edición de un cartel para anunciar la Semana Mayor. Así consta además en el acta del 8 de febrero de 1973 del Pleno de Hermanos Mayores. Están ustedes viendo en la diapositiva los primeros carteles. Es cierto que desde el principio, ya voy yo alargando mi moderador, lo siento. A ver si sale el último, bien. Es cierto que, a diferencia de Sevilla, el ayuntamiento no edita este cartel, pero sí es verdad que, digamos, que en todos estos años lo ha subvencionado de distintas maneras, pero es verdaderamente quien ha aportado el dinero. En cualquier caso, lo ha editado siempre o la Junta Oficial de Cofradía o el Consejo de Hermandades actual. El tipo de cartel que se han utilizado en estos años... El tipo de cartel que se han utilizado en estos años, bueno, pues entre 1973 y el 77 y después de 2003 a 2011 han sido pintados, ilustraciones. Entre el 79 y el 2002 y del 12 al presente, una fotografía exceptuando el de 2016. En cuanto al autor, entre el 73 y el 77 y desde el 2003 hasta el presente ha sido por designación directa del Consejo de Hermandades, y entre el 79 y el 2000 por concurso de diapositiva. Es que también he puesto un poquito lento yo el tema de los cartelitos. Y ya quiero que saben todo, para no dejar ninguno ahí en las sombras. Como ya bien también se ha dicho en las ponencias anteriores, el auge de las hermandades, sobre todo en el último tercio del siglo XX, más las asociaciones culturales, las tertulias, los bares, los medios de comunicación, han hecho que haya una proliferación, para mi gusto, bueno, no voy a decir excesiva, pero muy grande de la edición de carteles en general, no solo de Semana Santa, pero sí en particular de la Semana Santa. En la Cuaresma actualmente en San Fernando se vienen a publicar una veintena de carteles entre, bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos, entre, pues como digo, de Semana Santa y de hermandades concretas, ¿no? Con lo cual nos lleva a dos conclusiones finales. Que en San Fernando verdaderamente existe una cierta y verdadera pasión social por la cultura cofrade, y por otro que el cartel de la Semana Santa es un soporte muy apreciado, no tanto por su capacidad comunicativa como medio de publicidad exterior que es, sino por su concepción estética que queda plasmada en el mismo. Así que muchas gracias. Muchas gracias.